Buenos días, ¿cómo estás, mi hermano? Buenos días, mi querido abuelo, desde allá, desde tu universo mágico. Pues sí, sí lo es. Hemos estado trabajando para que esto se convierta en este jardín del paraíso para mí, personal, Ajá. y aprender más cada día porque no sé nada. Quien nos enseña es la madre tierra, la madre naturaleza, más todos los seres divinos de alta conciencia que existen pues, en diferentes dimensiones, en diferentes estratos visibles e invisibles, porque hablando de lo físico también tiene que ser con lo del espíritu, todo es solo uno. Estamos conectados y bueno, pues tú ya escuchas a los pájaros que empezaron a Ajá. cantar, no tú empezaste a hablar. Yo creo ¿Qué que te fue al dice revés. eso? ¿Qué te dice eso? Pues Güey, buenos es días, posible, gracias. es posible que te alejes un poquito de la cámara, eso, para que la gente pueda verte un poquito más. Gracias. Está bien. Pero ponte la cámara hacia tu cara, güey. Ahí ya estás, ahí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Perfecto, yo te escucho perfecto, güey. Muy bien. Sí. Oye, mi Dime. abue, ¿hay posibilidad que hagas una muestrita de dónde estás para que la gente conozca un poquito el lugar donde te encuentras? Pues sí, porque hay que darle la bienvenida a toda esa gente linda, a todas esas almas que te están siguiendo. Ujú. Miremos. Bienvenidos a el rancho Yasonot, en medio de las selvas de Yucatán, en un pueblo maya que se llama Sisbichén, Isbichen. y estamos aquí bendecidos pues con toda esta maravilla de la selva. Aunque esta selva, te voy a decir, cuando llegué no existía, la he plantado de semilla. Ah, qué Claro, maravilla. hay otra más para allá que es así, es nativa, pero aquí metí dentro de lo nativo, pues muchísimos tipos de fruta, tengo como 300 tipos de fruta, Oh, flores, plantas medicinales, y bueno, y aquí hay una flor también que se llama Sofía. ¿esa Y flor cómo se llama? Sofía, Bueno, esa ya, me la dio la hola madre Sofía, tierra, me la dio ya, la madre tierra por recompensa. eh, abuelo, ya hablaremos de Sofía, pero yo pienso que un ser que está conectado por allá en la estratosfera necesitaba también una persona que estuviera polo a tierra, ¿no? Porque si no, el abuelo parece como una cometa. Así es, querido. Oye, pues para entrar ya en materia, para compartir con este espacio maravilloso, donde, como le digo yo a la gente, esto es un regalo para que nos sentemos tranquilos, relajados, para que soltemos todas las tensiones, para que vayamos sacando todas esas vibras bajas que está también produciendo de alguna manera esta cuarentena, este encerramiento obligado, que si bien nos están cerrando y nos trae estas cosas de vibraciones bajas, claramente, y eso es lo que quiero que también conversemos, nos está invitando a conectarnos con otras cosas de alta vibración y muy bonitas. Pero Claro. antes de entrar en todo esto, mi abue, yo quiero preguntarte, ¿quién es Antonio Oste? Ah, bueno, mis padres son Manuel Domingo Oste, maya, hijo de un gran curandero, de un gran yerbatero, de Humán, Yucatán, y mi madre, María Encarnación León López, hija de un español judío. De allí desciendo en este momento, en este linaje de la Madre Tierra. Nací en el pueblo de Sucacap, en un pueblo maya, en donde todavía la tradición está viva, y yo vengo de una historia muy linda entre mi padre y mi madre, que sabían a lo que venía a cumplir una misión.
Por lo tanto, fui iniciado desde temprana edad por mi abuela materna, pues que era la partera, la curandera, la familia del pueblo de Maní, en Sucacap también, y pues de ahí hay mucha historia, hijo. He caminado un poquito, tú sabes, Sí, trascendido de estos planos físicos a otros planos, es decir, he estado en experiencia de muerte clínica 4 veces por X motivo, ¿no? Ahora yo comprendo que todo es perfecto, todo tiene un porqué y jamás cuando tú vas conociéndote poco a poco, no importa si tienes estudios o no, la vida te da ese doctorado de percibirte como eres, quien eres, a nivel orgánico, poner atención, sentirnos, aprender a sentir qué te está pasando, cómo estamos respirando, el pensamiento, nuestros pensamientos, bueno, en fin. Eh, este señor que está aquí hablando, este anciano, 72 años, todavía me siento muy joven, la verdad, soy muy joven. He tenido que incluso estudiar con tribus a lo largo de este sagrado continente, Americúa, Abya Yala, en donde está lleno de seres sabios de gran luz, con una gran sabiduría en todos los términos, ¿eh? En fin, fui redescubriendo las raíces y me siento tan feliz de estar aquí contigo porque yo últimamente estoy recibiendo la instrucción de que la gente de más de 70 años ya debemos ponernos las pilas y dejar nuestra historia, nuestra experiencia, compartirla con los niños, los jóvenes, para evitar que caigan en desgracia, que caigan en desconsuelo, que caigan en desviaciones, porque la vida esta, aquí en la tierra, tiene todo tipo de tentación. Pero para eso nosotros estamos aquí, ya hemos vivido, salimos. Yo me siento muy bien, en una pureza tremenda, porque jamás pienso nada mal de nadie, ni critico ni juzgo a nadie. Estoy aprendiendo a ser soberano en mí mismo y al mismo tiempo respetando la soberanía, la justicia de cada uno, porque cada ser tiene su propia razón. Entonces, eso es lo que soy, querido, pero me estoy construyendo todavía. Mientras respiro, mientras abro los ojos cada mañana y doy gracias, me estoy construyendo, me estoy haciendo y también me doy cuenta de mis errores, de mis defectos. Mientras estemos aquí en la escuela de la Madre Tierra, la estructura, en donde es válido el error más, no la ofensa, el error. A veces cometemos errores involuntarios, tenemos que aprender a verlos para rectificarlos, perdonarnos si es necesario, pedir perdón al universo, a la tierra, a todos los seres. Y de esa manera nos vamos limpiando y vamos siendo, pues así como tú eres, contento, transparente. no, bueno, yo, mira, hay algo que a mí siempre me sorprende, Abue, y es que cuando la vida me permite conocer en el camino gente tan llena de luz como tú, no deja de sorprenderme cómo son de sencillas, de humildes. Um, Esto que, como te describes, yo sé que es un pedacito y un granito de arena de esa dimensión que eres tú. Eh, y eso es para agradecer. Yo creo que ese es un gran mensaje para todos nosotros, ¿no? La humildad, eh, no andar por ahí por la vida tratando de ser tan extraordinario y demostrarlo, ¿no? Entonces, eso es algo que agradezco yo, la verdad. Si tú te dices que eres aprendiz, bueno, yo todavía no he nacido. Si eres una semilla muy joven que apenas está abriendo. Ay, mi abue, pues aquí andamos tratando de aprender de ustedes, de verdad, Gracias. seres maravillosos. Abue, tengo entendido que tu abuela incidió mucho en iluminar un poco el camino en el que estás hoy.
Sí, mi abuela era una mujer sabia, de las pocas mujeres autónomas, valientes, independientes desde 1900. Ahí te doy un dato de ella. Ella ya se había casado 5 veces. Wow. En ese entonces estaba prohibido totalmente. Pero se morían sus maridos y se volvía a casar inmediatamente. Bueno, pues esa señora fue la que me recibió en este mundo. Y cuando me recibió, ella me platicaba, cuando me ponía en sus piernas, allí con la familia, porque contaba la anécdota de que cuando yo nací en una bolsa plateada, refulgente, y ella gritó y dijo, ya llegó lo que esperábamos, pero hasta ahí. Nunca más supe más, nunca pregunté. Mi padre y mi madre constantemente me lo decían, pero yo nunca hice caso. Yo siempre me sentía un niño normal, un niño, eso sí, al principio me gustaba mucho el silencio. Me iba yo solito a la selva y me sentaba arriba de los árboles a disfrutar y a compartir con los animales, los pájaros, las flores, todo lo que es esto. Desde pequeño yo soy así. No he cambiado mucho. A la edad de 7 años, mi padre nos cambia del pueblo de Sucacap a, a la ciudad de Mérida, porque querían que estudiara un poquito. Y ya de allí a los 9 años me llevan a la ciudad de Campeche, en donde es el mar precioso. Y allí siguieron pues dándome conocimientos. Mi abuela desde muy pequeñito me seleccionó por haber sido el primer nieto, el primer hijo, el primer sobrino de una familia de 11, que eran mis tíos, mis tías. Y ella me llevaba de la mano porque ella recibía bebés. Y yo a los 7 años ya estaba recibiendo bebés. Ya me había dado el conocimiento mi abuela de cómo Mira, recibir un bebé. qué Y ya de maravilla. allí siguió la preparación, conociendo hierbas, para qué sirve cada cosa, viendo el cuerpo humano, qué cosa es el cuerpo humano. El cuerpo humano, según mi abuela y otros abuelos y abuelas también dicen lo mismo, es un horno de tres clases, ¿no? El horno de las tetas a la cabeza, que es el horno superior, de las tetillas a los genitales, un poquito arriba, es el horno medio, y de allí para los pies, el horno primario que nos conecta a la madre tierra, que nos conecta a nuestros primeros pasos, que nos conecta y debemos recordar cómo es que empezamos a caminar, cómo iniciamos esa caminata en nuestra vida. Y nos hacían recordar mis abuelos. ¿Te acuerdas cuando tú empezaste a caminar, cómo caminabas? Y esas historias, esas experiencias de que uno va sintiendo, pues eso es lo que va conformando un ser humano íntegro, o sea, que está relacionado contigo mismo, con tus emociones. No hay, como decirte, pues en la comunidad en ese entonces, como hasta hoy día entre los mayas, jamás existe el no para el niño. El niño puede hacer lo que quiera, brincar, salir, mancharse, jugar en el lodo, en la popó, correr, irse a otros lados. Jamás le van a llamar la atención. Así que te fomentan la libertad de ser, ¿no? Claro, ya luego, después de todo eso, pues te bañan, te cambian de ropa y punto. Mi infancia fue maravillosa. Y sigue siendo, yo ya me siento como niño. Aquí juego todo el tiempo. Juego con el agua, con los animales. Aquí está Pascalín. A ver. Pascal es un... Lo Güey, puedes... ¿puedo contar una anécdota cuando te conocí allá en la selva? Claro, hijo. Es una anécdota breve porque me sorprendió. Yo nunca le comenté al abuelo, porque para él será natural, para mí fue extraordinario.
Estábamos en la sala del abuelo platicando de la naturaleza y de un momento a otro un pollito de este tamaño, un pollo, se le acerca al abuelo. Yo digo, si se le acerca un perro, no, no lo veo como nada anormal, pero no, era un pollo, era un pollito que se le acercó al abuelo y lo miraba, y entonces el abuelo pues, le contestaba con nombre propio. Y el pollo le entendía. Resuelve el pollo subirse a la rodilla del abuelo para que el abuelo le ponga la oreja y el pollo le haga así y conversan los dos. Y yo mirando esta escena, yo en mi vida había visto un pollo hablando con alguien. Pero era lo más normal para el abuelo, eso era el día a día del abuelo. Me sorprende sobremanera cómo te conectas con todo. Como dices tú, con todo lo visible y lo invisible. Esa era mi pequeña anécdota, güey, que te quería compartir. Gracias. Oye, mi abue, voy a irte haciendo preguntitas porque es que desafortunadamente aquí el tiempo vuela y yo sí quiero aprovechar para que hablemos de muchas cosas porque de aquí a que me vuelvas a o nos vuelvas a dejarnos sumergir allá en esa selva maravillosa para hablar contigo, Claro. no va a ser tan no va a ser tan fácil. Yo espero que sí, pero bueno. Oye, abue, ¿tú eres católico? Digo, ¿sientes que estás Mira, conectado con alguna religión? Y ya te digo por qué te lo pregunto. sí, mira, antiguamente o hace años decían no soy católico. Y me decían, ¿eres masón? No. ¿Eres indigenista? No. ¿Y qué eres tú? Yo soy yo. Ahora sigo diciendo lo mismo, pero yo acepto ahora a todos por igual. Y todo. Dicen, pero es que no es posible. Por ahí dicen que dentro de todo eso también está el mal. Pero es que si nosotros realmente procuramos encontrar la respuesta de las búsquedas del espíritu, que es el mismo que está dentro de cada uno, pero es el mismo que está dentro del gusano, dentro del virus, la bacteria, el árbol, la nube, el sol, la luna, es lo mismo. Pues nosotros nos vamos a encontrar que ese espíritu es divino y también están los animales. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Son muchas cosas, te puedo responder bastante acerca de esta pregunta. Es que, abue, justo te lo pregunto porque en tu casa vi un altar con diferentes figuras crísticas, religiosas, y pues Bueno, me parece ¿te que un puedo bonito mostrar el también. altar? ¿Te puedo Claro, mostrar el altar? por favor. Qué maravilla. Ah, bueno. A ver, miren esto. Miren cómo se ven figuras religiosas de diferentes creencias, de diferentes religiones. La Y Virgencita, tradiciones. Guadalupe. Ah, Religiones y güey, tradiciones. qué regalazo que nos permitas a todos los que estamos conectados conocer esa intimidad allá de tu casa, ese lugar sagrado, mágico. Mírame esto. Y justamente mi abue te hice la pregunta porque pues creo que un poquito la invitación de lo que está sucediendo ahora en el planeta es a renacer de pronto la especie humana en otro nivel de conciencia, de aceptación, de inclusión, donde no haya diferencias, donde entendamos que todos somos un mismo espíritu, una misma energía, un mismo ser, una misma esencia. Y eso tiene que ver un poco con lo que nos estás permitiendo conocer ahí de tu altar, Abue. Mira, mira esa belleza de como ese sincretismo religioso. ¿Qué piensas tú, Abue? Bueno, mira, para lograr este sincretismo, uno tiene que caminar, uno tiene que estudiar también un poco, porque los estudios sí funcionan, nos ayudan a comprender un poco más las cosas y los misterios que están detrás de cada una.
Va de acuerdo a la cultura de cada quien. Hay personas que aunque quisieran no pueden aceptar que Dios es todo y está en todo. Y están muy unilineales. Yo pasé por eso. Se sufre mucho. Se siente uno pecador porque lo profundo sabes que estás ofendiendo a los demás en el subconsciente. Es Lucía que me está llamando. Ya te Lucía, iba a decir, pero no luego voy contigo. Lucía está que se habla. Ve para allí, hija. Me vino a buscar. Ay, Dios mío. Que este es un personaje el abuelo. Y los que lo rodean, claramente. Bueno, te quiero decir, yo para lograr esto, en mi última muerte, se me presentó Jesús, que yo no creía en él. Y bueno, yo dije, ¿es que existes? Me dice, por supuesto. Recuerda cuando tenía 7 años, cuando me presenté ante ti primero y tú no supiste reconocerme. ¡Wow! ¡Pum! Como que se me abrió una conciencia maravillosa y empecé a ver que realmente en esta tierra, en esta galaxia, que es la Matrix para mí, de la estructura, todo tiene una jerarquía, todo tiene un porqué en su forma y en su presencia. Y todo lo que tiene geometría, forma, presencia, materia, es muy sagrado, porque esta materia también es divina. Nada de que es pecadora, nada de que la madre tierra se viene aquí a sufrir, no. Aquí se viene a aprender una vida diferente a otras galaxias, pues que yo conozco porque he estado allí, donde no es necesaria la materia, tampoco este tipo de estructura. Eso me comprenderán aquellos que tienen nociones de geometría analítica y todo ese tipo de cosas, cuántico. Bueno, pues para poder uno apreciar, valorar y aceptar que todo es uno, que todo es un gran espíritu y que eso está dentro de cada uno, es necesario despertar la conciencia y, e iluminar el subconsciente. Es cierto que nosotros somos como baterías y cuando nacemos estamos absorbiendo energía de todo lo que está a nuestro alrededor, a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel de todo lo que percibimos como niños, y que eso es lo que nos va a hacer parte del programa, que nos va a hacer lo que hacemos. Sí, así como algo que no sabemos el por qué, pero es lo que realizamos, que son los programas que vamos obteniendo cuando somos pequeñitos antes de los 7 años. Después de los 7 años, como que se olvida todo eso que nos dio la madre naturaleza, la madre vida, nuestro padre, nuestra madre, nuestra familia, y abrevamos y luego caminamos con ese tipo de cargas que no nos damos cuenta. Y son Bueno, ¿te cargas. puedes acercar un poquito, porfa, que se oye un poco lejos? Ahí, ¿Así? perfecto, perfecto, gracias. De acuerdo a esas experiencias, pues uno sufre o es feliz, ya que sí hay dolor. No voy a negar que no hay dolor. Yo creo que el dolor está constantemente presentándose en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro sentir, pero es muy diferente cuando tú comprendes el dolor y sigues la vida como si nada, tranquilo, calmado, porque es un proceso de la materia, mas no hay sufrimiento. Ya el sufrimiento es otro rollo. Es así, la vida es así como en ese instante. Unos momentos estamos aquí y otros momentos es el silencio, se borra todo. Nada es malo. Todo forma parte de un fluir en la vida, de un fluir en el pensamiento, y de esa manera vas a vivir en santa paz, porque realmente la santidad se la atribuyen a ciertos
instituciones religiosas. Pero yo veo que, pues para mí tú eres un santo. Todos los que están escuchando son unos santos y santas. ¿Por qué? Porque tenemos vida, porque tenemos la capacidad de buscar y procurar la felicidad, el bienestar, no solo de nosotros ahora. Yo pienso que este es un momento muy importante para el planeta y para el ser humano, de poder conectarnos con nosotros mismos. Todos los que están allí en condiciones de departamentos, en las ciudades, no están solos. Eh, Tienen aquí un hermano, tienen aquí otro hermano. Todos somos hermanos, hijos de la Madre Tierra, del Padre Sol, que también entra dentro de este contexto de creación de familia terrestre, de familia solar. Para mí eso sería genial, que todos nos viéramos y como somos realmente a nivel profundamente espiritual, somos hermanos, somos hermanas. Empezar a vernos así, pero no solamente el ser humano. Vamos a desarraigarnos, vamos a quitarnos todas esas capas que nos han metido en el subconsciente de que somos superiores, de que somos los más chingones, los únicos, los animales no valen, no tienen. Nos comemos una gallina sin conciencia, una vaca, y así el ser humano está en un camino pues que no le da valor a la vida. Si no le das valor a la vida de una gallina, de un perro, de un ser vivo, un árbol, pues tampoco te la das a ti. Y cuando te das cuenta, wow, estamos aquí y podemos interactuar. Sabemos que actualmente mucha gente se nutre a través de cárnicos. No entro en crítica ni en juicio, cada uno en su camino, en su verdad, mas te puedo decir así, honestamente y al 100%, cuando tenía 33 años de edad, yo morí. Y morí por comer carne. En ese entonces era un tanto carnívoro, no mucho porque nunca lo fui, pero sí un día me puse a hacer un detox y se me olvidó, me invitaron a una taquiza, así le llamamos aquí a los tacos de carnitas. Lo comí y quedé hecho un tocino negro por meses, que no me podía ni mover. Entonces llegó un médico anciano, porque en México no había médico que me curara, ni nada. Un anciano de la Segunda Guerra de España, y vio que era lo que tenía, un envenenamiento tremendo en la sangre por haber estado muy puro en una desintoxicación a base de jugos, todo, y me dieron un taco con carnitas. Allí puse atención a una de las cosas de más experiencia que me ha dejado y dejé de comer carne. Pero bueno, soy flexible porque si tú me invitas a tu casa y no tienes otra cosa, agradezco, transformamos y pedimos por el espíritu de ese ser. De esa manera nosotros podemos compartir pues este tipo de experiencias. Más yo ya llevo muchos años vegetariano y te puedo decir, nunca me enfermo. Gracias a Dios, al espíritu y a todos los seres de Dios. Oye, Abue, curioso, digo, la muerte a esa edad, ¿no? 33 años, un año crístico, mismo de Jesús, Bueno, un año, un número maestro, digo, causalidad. sí, sí, totalmente. Ahora voy comprendiendo un poco más ese camino de iluminación, ese camino sagrado que yo siento que es de todas las almas, no de uno solo. Hay muchos caminos para encontrar la luz central, ese sol central que está en el corazón de cada uno, en la mente, en el cerebro, en el templo de cada quien, porque al final a Dios lo encuentras dentro de ti mismo y dentro de los demás. Cuando ya encuentras esa fuerza, esa energía, difícilmente te enfermas. No te enfermas nunca. Estás en paz y en armonía interna. Y puedes compartir también todos los despapalles que hiciste cuando
eras inconsciente. Hay un proceso de inconsciencia que nadie te puede nutrir más que la vida misma. Y a mí me encanta, porque imagínate llegar a este mundo y desconocer esos despapalles que hacemos en la adolescencia, pues como que le faltaría la sal y la pimienta a la vida y luego poder decir, pues sí existe una vida maravillosa, llena de luz, llena de alegría, llena de conocimiento de ti mismo, no de los demás, de ti, porque realmente quien va hacia ese camino de luz, de sabiduría, es cada uno de nosotros y nosotras. Pero poniendo atención en la vida, todos recibimos instrucciones, todos estamos en el camino, todos tenemos vida, mientras tengamos vida, tenemos ese chance de ir aprendiendo poco a poquito, cada día, cada momento que pase y que alguien tenga un momento para poder cerrar los ojos, respirar, sentir el corazón, las manos, que son tus dedos, que es tu piel, tu cabello, sentirte en forma y en espíritu. Y llega un momento en que ves tu luz interna. Cuando tú puedes lograr ver esa luz que tienes, ahí viene el momento de la conexión, ya sea con el sol, ya sea con Jesús, ya sea con Buda, ya sea con Quetzalcóatl, ya sea con Hecateo, ya sea con todas las divinidades y deidades que han pasado y han dejado rastro de su camino para el bienestar de los que vienen atrás. Todos tienen derecho de ser respetados, los avatares, los grandes maestros, y no importa qué religión, qué tradición sea, todos somos hijos de la tierra. Qué maravilla, güey. De verdad que qué regalazo el que nos estás dando. Muchas gracias. A ti, querido. Hablando de todo esto, mi abue, según tu pensamiento, tú lo que traigas allá adentro, porque no sé si enmarcarlo dentro de un pensamiento puede ser mucho algo más infinito en sentimiento. ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que está pasando ahora en el planeta, Abue, con todo esto del coronavirus, pero más allá del virus per se, de la enfermedad, de la bacteria o del desplome económico o de quienes lo produjeron o no, o si se produjo solo? El qué hay detrás de todo esto, ¿qué crees tú que está pasando? Estamos a puertas de un renacer, de un cambio de evolución, no sé, no quiero ni opinar, quiero solamente soltarte la pregunta. Mira, aquí a los abuelitos mayas les preguntas, todo está muerto, no hay agua, no llueve, ahora los periodos de sequía son más largos. Y dicen, vamos a hacer una ceremonia para Chá, para llamar la lluvia. Calmado, calmado, pero se están muriendo los árboles. No se está muriendo nada. Simplemente ellos ya tiraron su semilla y cuando vengan las lluvias, renacen en las semillas nuevas. Ay, pero no me gusta ver que se mueran los árboles ni las flores. Tienes que acostumbrarte que aquí, en este mundo, toda estrella que llega, entra y sale y vive los 4 ciclos de sus tiempos sagrados de vida. A ver, barajéame esta. Me dice, mira, hay primavera cuando naces. Hay verano cuando empiezas a crecer. Hay otoño cuando ya sabes dónde estás, con quiénes estás y qué eres. Y hay invierno, que es cuando la semilla a fuerza entra en ese silencio que le llaman muerte. Pero no es muerte, es una transformación, es un estado de conciencia, por lo cual renaces. Y tú tienes el poder de estar aquí o en otra dimensión. Para mí esto es lo que cubre un poquito la respuesta, porque sí hay muchas cosas. Mira,
Acepto la vida como es en ese instante. Está pasando algo, yo ya lo había visto. He sufrido mucho, te lo digo, sí, ya no. Cuando he caminado por el mundo, he visto la indiferencia, la discriminación, el egoísmo, las diferencias de clases, incluso las religiones, mucho egoísmo, mucha discriminación, en todos lados, a donde fui en el Vaticano, ¿no? Nadie se salva. ¿Qué pasó? Un día dije, yo voy a seguir perdiendo mi energía en la crítica y el juicio a todo eso. Todo eso es inexistente, es relativo, no existe, está en transformación, todo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en esta vida? Pon atención en ti. En lugar de que estés criticando, admira la belleza de donde estás, tu vida, la vida de los demás, las formas. Y entonces nutre tu alma, nutre tu mente, nutra tus ojos, nutra tu espíritu, tu corazón. Alégrate de que estás en una experiencia única en esta que se llama vida, aquí, ahora mismo. Entonces, sí me he planteado desde un instante, pues sí tenemos esa capacidad de conectar e ir. Y me di cuenta que es falso lo de la pandemia. Es una cuestión humana, un tanto cruel, pero quien se tiene la responsabilidad, ni siquiera culpa, somos nosotros, por no poner atención de quiénes somos, por no poner atención en qué es la justicia divina en mí, porque si yo practico la justicia en mí, pues discúlpenme, a huevo, tienen que aplicarse la justicia en todo, en lo social, en lo político. Pero ¿qué pasa si yo veo que hay quienes están siendo martirizados, explotados, mentidos, discriminados, y no digo nada? Bueno, pues no digo nada porque no puedo yo hacer nada por los demás, pero sí por mí. Cuando empecé a poner atención en mí, dije, me voy de la Matrix. Regreso a mi verdadera Matrix, que es la naturaleza. Y aquí, claro, no vais a creer que fue fácil regresar a esta bendita naturaleza. Me fui al Amazonas de Brasil. Allí o te encuentras con el espíritu de la naturaleza. Y bueno, ya de allí me mandaron para acá los espíritus mayas, que fueron los ancianos mayas, que me dijeron que tenía que regresar a donde había nacido. Y bueno, pues sí, aquí ya estoy construyendo, estamos construyendo una pequeña selva llena de amor. Entonces, mi forma de respeto, mi forma de ver las cosas es ni criticando ni juzgando, es construyendo, es haciendo y trabajando. Entonces, de esa manera yo veo que sí, el mundo está girando, el universo, cada cosa haciendo lo que tienen que hacer, pero yo estoy con Dios en mí. Yo estoy con las leyes de la naturaleza y del universo. Y al mismo tiempo sirvo con humildad y con amor a todo aquel que procure, a todo aquel que llega aquí en esta casa, tiene alimento. Ahorita tenemos tres personas de diferentes países y la verdad ha sido muy lindo y también para seguir estudiando las culturas diferentes. Ya te dije, podemos ver los pequeños errores que nos transmiten en nuestros grupos, en nuestros barrios, el egoísmo, yo soy superior, etcétera. Pero ya lo veo con tanta compasión y les pongo el ejemplo, porque en las mañanas yo no me voy a meditar, no. Sí, respeto también. Voy, agarro mi escoba y me voy a barrer mierda de gallinas. Ay, no, me voy a enfermar. No te vas a enfermar si vas con amor a hacerlo. Además, quiero decirte una cosa, la popó de las gallinas no es popó,
es el alimento de mis flores, es el alimento de mis plantas. Diario limpio porque las gallinas están limpias, no me voy a enfermar porque ellas están limpias y todas mis plantas están llenas de flores y amor de popo. Entonces este es más o menos un ejemplo de cómo hasta lo que mucha gente les incomoda, el olor, etcétera, es alimento sagrado para nuestras plantas y para otros seres, ¿no? El amor universal siento que es lo más hermoso que puede despertar en un ser y ver con humildad lo que somos, simplemente eso, seres humanos aprendiendo, poniendo atención en nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y palabras, cómo nos referimos a los otros, el tono de voz que utilizo y la intención. Mucha gente piensa que hablar o meditar una madre o algo así, se desahogan. No, señor, estás ofendiendo al universo, estás ofendiendo a las cosas sublimes, invisibles, que también son protectores. Ya hablaremos de eso. Esa, Estamos... es claro que hablaremos de eso, pero ya vamos a llegar allá, mi abue. Abue, pues justamente escuchando un poco, a medida que hablas, igual me vas contestando varias de las preguntas que te tenía. Ya sé que has dicho muchas cosas que tienen que ver con lo que te voy a preguntar, pero mm, si pudieras mandarle un mensaje a toda esta gente linda que se está conectando con nosotros ahora y que los que no pudieron hacerlo en vivo van a ver este video después, quisieras decirle algo a toda esta gente que de alguna manera se está dejando abrazar por sentimientos como el miedo, la soledad, la ansiedad, la dualidad, en estos momentos que algunos consideran difíciles o consideramos difíciles. Pues el mensaje que les puedo decir a todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando es de que dependiendo de su creencia, que les respeto a todos, por favor pongan atención en sí mismos de hoy en adelante. Pongan atención el valor que tienen, más grande del mundo, porque mucha gente dice, eres muy rico, y la gente inmediatamente piensa en lingotes de oro y mucho dinero, y muchas residencias, yates y avión particular. Es parte de una riqueza relativa, inexistente. La verdadera riqueza que podemos tener en este instante y que es el momento de crear la conciencia es la vida. ¿Es la que, güey? La vida, la vida ahora Ok. mismo. Si tú no sabes qué es la vida es una energía tan maravillosa que te permite sentir, te permite escuchar, te permite transmitir, te permite caer en éxtasis. Quizá algunas personas desconocen qué es el éxtasis. El éxtasis fácil, cuando en algún momento estás con una alegría muy profunda o también con una tristeza muy profunda, lloras desde tu corazón, como que todo en ti vibra y sientes también esa energía a tu alrededor. Eso es sentir parte de la vida. Y poco a poco, poniendo atención en nuestros sentimientos y emociones, vamos despertando a la maravilla que es la vida. El llanto de un niño, el canto de una gallina, el ladrido del perro, mucha gente me incomoda. Yo voy a buscar lugares donde haya totalmente silencio. El silencio está dentro de uno mismo. La paz está dentro de uno mismo. Y lo debemos encontrar dentro de uno mismo. Ok, yo sé que está aconteciendo en el mundo, que también he sentido el sufrimiento de las almas que se van, oro por ellos, pido por ellos,
para que encuentren el camino de luz que les corresponde. Mas yo le pido a todos mis hermanos y hermanas, demos gracias, porque estamos viviendo esta experiencia y no volver a dejarnos caer, porque es lo que están pretendiendo, a través del miedo, a través del pánico, a través de la angustia, que la gente saque sus peores momentos, sus peores emociones, violencia consigo mismo y luego con los demás, para formar civiles y de allí la guerra, porque siempre ha sido el principio de la humanidad esto, no es de ahora, desde la época de nuestros ancestros, el miedo siempre se metía a las hordas, a los grupos con quienes se iba a guerrear. Quizá la mente humana a veces olvida la historia, pero realmente nos han enseñado eso. No hay que tenerle miedo, pero sí hay que estar prevenidos. ¿Cómo? Tener en la casa, donde quieras que puedas, en las ciudades, en cajitas, tener plantados ciertos alimentos que necesitamos para jugos verdes, que eso no cuesta nada y es fácil. Si realmente hemos ofendido a papá, a mamá, a alguien de la familia y se ha muerto en este proceso que está aconteciendo, siempre hay tiempo para pedir perdón y ser perdonado. Pero el principal perdón es de uno mismo. Si cometemos errores, es tiempo de estar en silencio también, meditación y ver lo que hemos hecho a otros, para bien o para mal. Ella Ahí nos viene a está. decir que está muy contenta ahora y que está buscando el lugar para poner huevo, pero le tenemos que abrir la puerta para que entre a poner su huevo adentro de la casa. No, pues qué maravilla. Pues Entonces, es bien, esto lo que les estoy abrámosle. diciendo. Es esto lo que les estoy diciendo realmente, es poner atención en nuestra vida, dar paso, abrir el corazón a lo que parece loco, a lo que parece que no vale, pero que nos da y nos hace caer en ese éxtasis de amor, de alegría, de felicidad, de sentirnos vivos y de que estamos aquí poniendo nuestro granito de arena, dejando a las futuras generaciones un camino para ser feliz, un camino para ser nosotros mismos. Y bueno, sé que se dice fácil. Yo me empecé a preparar desde pequeño. Ya sabía que venía un cambio. Y desde hace como 2, 3 años le decía, el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar. Ay, todos me echaban de loco. Todos seguían gastando un chingo de dinero, un montón de dinero en las ciudades, haciendo edificios y todo eso. Y me decían, pero abuelo, tú estás loco, te fuiste hasta allí. ¿Qué estás haciendo plantando árboles frutales y flores? Ahora ya saben el porqué. Entonces yo estoy feliz, estoy contento, porque tengo todo, no me falta nada, no tengo miedo. Abue, a propósito de eso, eh, ¿no hay también claramente una invitación dentro de todo lo que está pasando que nos obliga a quedarnos en un espacio con nosotros que no estábamos tan acostumbrados a renunciar a todas esas motivaciones externas que ahí en la mayoría encontrábamos las motivaciones y no acá adentro o en Por nuestro pequeño supuesto. espacio? ¿No hay también detrás de todo esto una clara invitación al desapego, a eso que Sí, sí estás lo hay. diciendo, al Sí. que dejemos de identificarnos con las cosas materiales para darles tanto poder y nos volvemos esclavos de ella? Bueno, realmente eso que tú estás diciendo, quizá mucha gente ni siquiera lo había pensado, pero esto no es de ahora, es un programa de mucho tiempo. Y ese programa ha tenido que ver con la enajenación del alma de las personas. Los han conllevado a depender de estímulos externos, cine, restaurantes, En muchos lugares, en muchos países,
Nadie te invita a su casa. Incluso para cumpleaños o algo muy hermoso, profundo. Y aunque sean los familiares, en el restaurante. ¿Por qué? Porque la casa está cerrada para los demás. Y eso nos está hablando de que estamos manipulados, enajenados, que no estamos dándole importancia al espíritu, no estamos dando importancia al hermano, a la familia, a nadie. Y el pago está ahorita. Es un estudio muy fino de ver que sí hay materia, pero también existe el espíritu. Y realmente el espíritu es quien comanda la materia. Y ese espíritu está en nuestra mente, en nuestra conciencia. Y es la que nos lleva a respetar y a servir con amor a mí y a los demás. Y bueno, lo que tú dices es cierto, mas sé que mis palabras quedan cortas ante el sufrimiento, ante lo que están sintiendo en ese instante. Tantos hermanos y hermanas, gente que a veces se había alejado de su propia familia y en años nunca le ha llamado. Yo siento que este momento es un momento de unión, es un momento de buscar realmente y solucionar con alegría, con amor, reunirnos nuevamente con los vecinos. Hay países en donde hay gente que vive 100 años, 50 años y no saben ni su nombre, ni les preocupa, ni quieren saludar a nadie. Podría decir los nombres de los países, pero no. Caminé por el mundo prestando mucha atención en eso. Y yo dije, no, yo me voy a un lugar donde podamos compartir, donde no haya miedo, donde no haya egoísmo, y eso uno tiene que, pues, crearlo en tu casa, donde estés. ¿Cómo vas a empezar a hacerlo? A practicar la unión y el respeto. Pues mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta dónde está viviendo. En un departamento. Puede ser pequeño, puede ser grande, bonito, feo. La belleza se la da la energía con que tú respetas el espacio donde vives. Con el amor que le pones una plantita, un incienso, unos cuarzos, elevando la vibración del espacio donde estás y hacerlo hermoso. O sea, eso tenemos que aprender. Una casa, un departamento, cierto que está hecho de bloques y de todos esos materiales, pero también tiene algo, tiene espíritu. ¿Y quién es ese espíritu? Pues es parte de tus energías que dejas allí. Y tú tienes que rezar, tienes que orar, tienes que bendecir con incienso, con cosas lindas ese espacio, porque es nuestro segundo templo. El primer templo es nuestra piel, es esto que estamos. El segundo templo es la casa donde nosotros nos reproducimos como seres humanos en nuestras emociones, en sexo, en alimento, en baño, en defecación, porque tenemos todo el ciclo dentro de la casa y no nos damos cuenta dónde estamos. Estamos en algo sagrado, que es también un templo. Si empezamos a ver eso, ¿qué miedo vamos a tener de quedarnos un mes, 2 meses adentro? Tenemos mucho que hacer, mucho que compartir con esas energías. Si crees en Dios, en lo que tú creas, hazlo y verás que Dios también está allí, en ese departamento, en ese espacio. Están los espíritus. Y bueno, ¿qué es el concreto? ¿Qué es el adobe? ¿Qué es el hormigón con que está hecho? Son cosas de la madre tierra. Pero la madre tierra es debido a todos los ancestros que pasamos por aquí y dejamos nuestra materia y pasa adentro cuando ya concluimos la vida y reproducimos todo esto que vemos y que sentimos. Todo el cemento, todo eso, son árboles también y piedras quemadas que han tenido alguna vez espíritu de vida. Pues démosle vida. Muchos dirán, eso es chamanismo, es brujería. No, señores,
es parte del conocimiento de la energía. La energía tiene mucho que ser estudiada para comprendernos que también formamos parte de toda esta energía del universo que nos toca vivir, y vamos a vivirlo en lo sagrado. Vamos a ser alegres, vamos a compartir con alegría, con amor. Y bueno, pues eso es lo que les digo a todos los hermanos y hermanas que están ahí. La felicidad también es un trabajo de nosotros mismos. Recuerden, tenemos un cerebro y en ese cerebro tenemos todas las herramientas para crear lo que queremos sentir. Aquí ya no hay responsables afuera. El responsable es uno de lo que vive, de lo que siente. Y entonces vamos a ponerle las pilas. Vamos a ser uno con el espacio donde vivo, donde duermo, lo que me cubre, lo que me baña, lo que bebo, dónde voy a sentarme para hacer mis necesidades. Todo es sagrado, todo forma parte del uno. Cuando veamos eso, algún día vamos a descubrir que la verdad no hay nada malo. Todo en armonía. Los virus y las bacterias forman parte de nosotros desde siempre. Fueron los primeros que llegaron a este planeta y están dentro de nuestros universos. Pero si nosotros estamos en armonía, en paz y en alegría, ellos están en su función y pasa nada. Pero cuando entra el miedo, el temor, el pánico, la angustia, ahí ellos se reproducen, porque nuestro sistema inmunológico baja. Son las frecuencias bajas que dicen que es a donde está el mal, donde está el diablo. No, señores, el diablo es lo mismo. Diablo viene de la palabra latín diabolo. Lo que se emite te regresa. Lo que se piensa, el pensamiento, también te regresa. Vamos a pensar en las cosas bellas de la vida. Vamos a hacer el bien a nosotros y a todo, a nuestros vecinos, a los animalitos, tener compasión. La gente tiene que sentir compasión en el corazón. Si no sientes compasión, pues es que falta mucho para abrir ese corazón. Está frío. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que son 3 hornos? Bueno, pues cuando la temperatura en uno de los 3 hornos se desequilibra, entra el frío en alguno de los 7 órganos principales. Ahí viene el desequilibrio energético de temperaturas y viene la dolencia, porque es reproducción de todos esos virus que están adentro, ni siquiera van a entrar, ya están adentro. El coronavirus es una falsa cosa, está adentro de todos nosotros, pero bueno, se reproduce cuando te baja la energía, por lo que ya dijimos, pero también te baja por no saberte nutrir. Ah, qué hueva tengo. Voy al súper o pido una pizza, o pido coca, o pido esto, y es comida chatarra que no tiene espíritu. Es mejor comprarte unos vegetales, empezar poco a poquito. Si no tienes ese gusto, si eres muy carnívoro, vamos empezando a sentir el espíritu de las cosas vivas, que es la diferencia entre saber nutrirse con cosas vivas. Cuando tú te nutres a través de espíritus de esa materia viva, por supuesto vas a estar muy saludable. Es lo mismo con el pensamiento. Si nosotros en lugar, hay mucha gente que está ahorita con el celular o la televisión viendo todo ese bombardeo de información que al final es lo mismo todo, pero en todo eso están introduciendo miedos, temores. No, déjenlos yo, la verdad. Nada más al final de la tarde escucho un poquito la síntesis de algunas cosas y párale de contar, no me importa lo demás, porque lo más importante es mi vida, mi paz interna, mi alegría, el compartir con la gente que está conmigo. Y también no tengo miedo, a veces de que es parte del ser humano, pero es un juego, no me entra el enojo.
El enojo es una energía que empieza a entrar. Se siente el enojo. Cuando está hasta aquí, cuidado. Ya de aquí podemos tomarlo y para afuera. Igual es la tristeza, igual es el pánico. Se siente como entra por los dedos o por aquí, por el plexo solar. Pero por aquí se va sintiendo porque las manos se mueven y pegan con otras energías. Entonces, cuando sientas que algo está entrando, tíralo, tíralo, pide al universo que Literal. lo deshaga, que lo lleve. Vámonos, para afuera. Y en lugar de eso, sonríe. Aunque no quieras sonreír, sonríe. Ahí Y ahí se está rompió todo, máquina. man. Eso es lo que les Ya, digo a todos mis hermanos y hermanas que nos están escuchando. mi abue, de verdad que impresionante todo esto que nos estás compartiendo. De verdad que yo sé que a todos, por además los comentarios que estoy viendo, nos está llegando al alma todo lo que estás diciendo. Oh, sabía que esto iba a ser un gran regalo. Desafortunadamente el tiempo se va así. Yo creo que nos quedan aproximadamente 10 minutos. Wow. Y quiero hacerte unas preguntas porque no te voy a dejar ir. Mi abue, ¿por qué te consideran un abuelo maya galáctico? ¿Qué quiere decir eso, abue? Porque para mí en ese instante, yo estoy dentro del reino maya. Somos 33 millones de mayas en este momento. Pero recuerda que hay jerarquías. Y el permiso que me han dado y la autoridad, lo reconozco, ¿sí? Humildemente, es de poder conectar con otras dimensiones. Maya es un estado de conciencia galáctico. Para mí, a nivel personal, ¿no? Y para otros hermanos que están los olmecas, los toltecas, los huicholes, los lakotas, los mexicas, los incas. Nos reunimos todavía ahora y nos retroalimentamos con algunos maestros, hermanos, que pueden conectar con esas conciencias de otras latitudes estelares. Y hay muy buenos mensajes, hay muy buenas nuevas. El planeta todo está despertando su conciencia a nivel energético cuántico dentro de este sistema y dentro de las constelaciones que cada 26.560 años se da, según los astrónomos matemáticos mayas. Este es el momento en que la Tierra está pasando por esos fotones y neutrones y todo va a cambiar, pero vamos a cambiar conscientemente. Vamos a dejar que entre la alegría, la sabiduría, a poner atención en el viento que respiramos, en la luz de la luna, de las estrellas. Vamos a bañarnos dentro, que somos parte de eso. Entonces es el momento de la conciencia intergaláctica a la que todos también pertenecemos. Somos hijos de la Madre Tierra, mas también del universo en un viaje eterno. Abue, qué maravilla. Quiero adentrarme, pero quiero pedir permiso para preguntarte, para que también entendamos la gente que a lo mejor estos temas no les son tan familiares. Digo, ya es momento de aperturar la mente, ¿no? Uh, tenemos, bueno, tú supongo claramente por lo que dices, tienes contacto con otros niveles de existencia. Sí, Algo sí, para que entendamos en el idioma el común, digamos, con niveles invisibles para nosotros. sí, en mi caminar por el mundo me pude encontrar con el pueblo Xavante en el norte de Venezuela con Brasil y son de las pocas tribus que sus templos son intergalácticos y ellos tienen contacto extraterrestre. Más también todas esas antiguas culturas con las tribus que todavía visten medios desnudos o con cierta ropa muy hermosa de las tribus que viven en Amazonas a través de las plantas sagradas. Abrir esos niveles de interconexiones estelares y poder dejar salir y ver y conectarnos con el universo. Hay muchos caminitos, los científicos están viendo esto. Los religiosos espirituales lo saben también.
El ósculo de Jesús que está en la corona del sol en las iglesias representa ingesta del corazón despierto de la luz en ti. Oh, qué bonito. Güey, ¿te van a visitar allá, a tu rancho? Ojalá. ¿Eh? Sí, sí, están viniendo muchos. Ya ahorita ya hay gente que está pidiendo venir, pero están cerradas todavía las carreteras, creo el día No, 30. yo estoy hablando de los seres invisibles, güey. Ah, no, esos están aquí. Todo aquel que llega y tiene un poquito abierto eso, hay ceremonias impresionantes. Bueno, puedo entonces decirle a la gente que con tus contactos de otras dimensiones, otros niveles de existencia, hay buenas noticias. Claro. Bueno, también tú sabes que estamos dentro de la línea del Santo Daime, que es la misma ayahuasca. Y bueno, a través de eso también tenemos conexión con otras dimensiones del espíritu. Claramente. Ay, ya, güey, qué maravilla. Oye, ¿por qué a los mayas les dicen los brujos del agua? Porque la primer palabra, la primer letra de todos los abecedarios en las lenguas de todo el planeta comienza A. Y entre los mayas, el nombre del espíritu sagrado del agua es... Practica eso y verás qué va a pasar. Oh, pues ya tenemos tarea. La H entre los mayas es muda, Ok. pero la A no se pronuncia por respeto a que también es aquí en este instante que el espíritu llega del creador, creadora, agua. Ah, Ah, qué maravilla. Güey, ¿hay alguna conexión o portales en esos maravillosos cenotes que los rodean a ustedes, dentro de esos dos que tienes tú allá en tu lugar sí, maravilloso? hace poco llegó una abuela Bechi de Florianópolis y otro maestro que manejan ayahuasca y descubrieron lo que siempre les he dicho, hay un haz de luz azul que une esto con el cielo. Ay, 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 qué maravilla. Bueno, Y son portales. ajá, son portales. También tiene su historia esta tierra, pero eso es para otro momento, ya se acabó aquí. Güey, No, no se acaba nada. quedan muchos como tú, digo yo, no sé Mira, cómo. yo soy igual que todos, pero estoy poniendo mucha atención en mi espíritu, en mi alma y en mi materia. Hay mucha gente que está en su camino filosófico, etcétera, pero le está haciendo falta poner atención en sí mismo. Güey, ya entrando en la recta final para despedirnos, quisiera quedarme aquí horas. ¿Me puedes hacer una promesa? El abuelo no creo que haga promesas, pero habrá posibilidad más adelante para dejarte descansar que nos volvamos a conectar en otra conversación. Claro que sí, querido. Ay, Yo creo que este es el momento de abrir nuestro corazón al servicio. Y si en algo podemos ayudar y servir a nuestros hermanos que están aquí conectados y hermanas con todo amor, con toda humildad, y discúlpenme si he cometido algún error, alguna ofensa, es involuntaria, pero el amor que tengo me permite a ustedes pedirles perdón. bello que es usted, carajo. Güey, pues antes de despedirme quiero preguntarte que para que la gente conozca un poco más de ti, eh, ¿qué haces tú allá en el rancho? Yo tuve la suerte, la bendición de hacer putzia, que es una de las ceremonias que haces tú de sanación. Eh, pero quisiera que le contaras un poco a la gente para que conozca un poco más de lo que haces, así brevemente,
Regálanos un poquito de eso. Wow. Bueno, pues es la síntesis de los conocimientos energéticos que se me están dando, porque sigue creciendo, sigue expandiendo, cada día no sé nada, pero ahí vamos, y esa conexión con lo divino, con la luz, con el amor, permite que otros hermanos reciban, abran y sanen de los tres planos, físico, mental y emocional y espiritual. Quizá algunos traumas, quizá algunas cosas humanas, mas todo se puede sanar en paz y en armonía, que eso es lo que transmitimos Sofía y yo y los que estamos aquí, los seres de luz, que es la paz, la armonía, la justicia y el amor, que es la verdad en cada uno. Bueno, ya que mencionaste a Sofía, no nos podemos despedir sin que nos cuentes, y si se puede por ahí mostrar a Sofía, me encantaría. Ahí está mi querida Sofía, que ahora es la cómplice número 1 del abuelo. Qué linda, Sofi. Un placer conocerte. Igualmente. Me gustaría Fíjate que ver, dime. ella es doctora en medicina ayurveda Ah, y bueno. estamos matrimoniando los misterios, el conocimiento maya con la medicina védica y estamos trabajando con las almas que llegan para servir mejor, con amor. No, qué maravilla. Pues creo que están haciendo un matrimonio maravilloso en todos los aspectos, la verdad. Creo que esa unión está, como dices, desde el principio, más allá de lo invisible, de lo visible, también en lo invisible. Creo que son dos energías bonitas que tenían que juntarse para procrear más sanación a todas estas personitas mortales como nosotros. Gracias. Mira esta belleza de pareja. Gracias, querido. Qué lindos, qué lindos. De verdad, Gracias. Abue, me quiero despedir solo en este momento con una palabrita. Antes que nada, por favor, tengan calma. Calma en su corazón, en su pensamiento. Recen si el rezo les ayuda. Mediten si la meditación les ayuda. Pero traten de guardar mucha paciencia, mucha paz interna. Agradecer por lo que están viviendo. Aprendan a sacar, a extraer lo positivo, lo lindo y sean muy felices. Muchas bendiciones del Creador, de Dios, de todos los seres de luz que nos acompañan en esta vida, los ángeles, arcángeles y todos esos seres maravillosos que están en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro templo. Dios me los bendiga a todos mis hermanos, hermanas, mi hermano Ale, Luz del Sol. Muchas gracias, señor Galáctico. Abuelo, gracias, gracias, gracias por este regalazo. Gracias. Te queremos, vamos a decirlo, te amamos con todo el corazón. Igualmente, mi amor. Gracias, es mi tiempo de abue. decir te Gracias. amo. Los amo. Gracias, Abue. Gracias, Sofía. Gracias a todos estos seres que estuvieron presentes en esta charla. Gracias por tanta luz. Gracias por tanto equilibrio. Gracias por tanto amor. Nos vemos en una próxima, mi abuelo. Y en la quech. In la quech. Gracias, Abue. Namaste. Namaste.